después con recuperar Ahora sí la está base. grabando. ¿Está grabando ahora? Bien, Ahora sí. bien, entonces ya estamos. A ver si falta alguien más. ¿La clase cuál es esta? Sí. Carolina está, bueno, estamos todos, creo, ¿no? ¿Hay alguien más que quiera entrar? No, nada más. Bueno, entonces, a ver si esto corre. No, no está corriendo otra vez. Bien, entonces, les envié esta mañana la clase anterior, ¿sí? Por mail, para que sigan trabajando sobre la guía número 2. Fabián me comentaba hoy que de pronto quería sumarse a alguno de los grupos, porque la guía 1 la hizo solo y obviamente tardó más, y entonces yo le propuse a Fabián que se sumara a alguno de los grupos armados. Así que si alguno de los grupos se puede contactar entonces entre ustedes y sumarlo a Fabián, quedaría algún grupo con un integrante más, ¿no es cierto? Pero no hay problema, o sea que quedarían 3 grupos de 3 y un grupo de 4, no hay ningún problema, porque la guía, digamos, que se hace en grupos es básicamente para que ustedes tengan el material para luego poder repasar todos los conceptos que más o menos estamos viendo en las clases. Así que bueno, no hay problema de que haya un integrante más en alguna de los grupos. Bien, creo que ya estamos casi todos, a ver si hay alguien más. Creo que estamos. Bueno, entonces, lo que nos quedaba por ver hoy era la clase... Ah, no, está entrando Anay. Hay un momento. Estamos ahí. Bien. Entonces, lo que nos queda para hacer hoy es ver la clase número 9, porque, como les dije, ya les comuniqué por mail y por WhatsApp, el trabajo práctico lo íbamos a hacer mañana. Entonces hoy vamos a completar el tema de fermentación viendo la parte de fermentación alcohólica. Nuevamente no corre la presentación. Chicos, discúlpenme, pero mi máquina está de última, la tengo que hacer arreglar, pero todavía no la puedo llevar, así que las teclas no me funcionan, o sea que estoy con bastantes complicaciones. Pero bueno, hasta que no salgamos de la cuarentena voy a seguir con estos problemas. Así que bueno, ahí está. Les cuento que me pasó esto porque se le cayó algo al teclado, así que tiene inhabilitada un montón de funciones, así que se me complica un poco, pero vamos yendo. Bueno, entonces hablamos respecto de fermentación alcohólica hoy. Y este tipo de fermentación se da por la actuación de levaduras, algunos hongos, y también la fermentación alcohólica la realizan algunas bacterias. Pero básicamente nosotros vamos a ver fermentaciones alimentarias en donde los actores son las levaduras. En esta fermentación se va a producir dióxido de carbono y etanol, además de algunos compuestos secundarios, ¿sí? Y entonces vamos a ver que esta fermentación es la que se va a dar en la producción de panificados, de bebidas como cerveza, vino, sidra, y también de las bebidas alcohólicas destiladas. Entonces, en la fermentación alcohólica, como vimos al principio, la glucosa entra en la glucólisis, una molécula de glucosa da 2 piruvatos, los 2 piruvatos por acción de la piruvato de carboxilasa da 2 acetaldehídos, que por acción del alcohol deshidrogenasa con actuación del NAD reducido de la glucólisis va a dar 2 moléculas de etanol. Entonces, como dijimos, los productos que vamos a ver son las bebidas no destiladas y bebidas destiladas. Para no hacerlo muy largo, vamos a centrarnos, en el caso de bebidas destiladas, en cerveza, que es lo que ustedes más conocen y es lo que a nivel local nosotros podemos visitar, como hemos hecho otros años, una cervecería como Antares. No sé si este año tendremos la posibilidad, esperemos que sí. Por eso, en vez de desarrollar vinos,
vamos a desarrollar la fermentación de cervezas más detalladamente. Bueno, entonces las levaduras, ¿sí? Son oxidativas y fermentativas, pueden ser unos u otros, es decir, que pueden trabajar en aerobiosis o en anaerobiosis, o bien su actividad metabólica puede ser de ambos tipos, ¿sí? Oxidativa y fermentativa. Las oxidativas son las que encontramos siempre en la superficie del líquido, creciendo en forma de película o velo. Un momentito que estoy haciendo entrar a Mayra. Ahí está entrando Mayra. Bien. Mayra, ¿estás ya? A ver si pudo entrar. Sí, Mayra ya está. Entonces, Mayra, estábamos viendo lo de fermentación alcohólica y en este momento estamos viendo las características de las levaduras. Decíamos que en cultivo pueden ser oxidativas o fermentativas o de ambos tipos. Las oxidativas, decíamos, crecían en la superficie del líquido para disponer del oxígeno y crecen en forma de película de velo o de espuma, mientras que las fermentativas, que crecen en anaerobiosis, suelen crecer en toda la masa del líquido y producen dióxido de carbono, por la fermentación alcohólica, obviamente. Bueno, lo voy a trabar. A ver. Esperen un minutito que se trabó la presentación. Vamos a ver si podemos volver. Ahí estamos. A ver, ¿qué le pasó a esto ahora? Ahí está. Bueno, las propiedades fisiológicas de las levaduras. Las mayorías de las levaduras, todas prácticamente, deben crecer, las levaduras que nos interesan a nivel de fermentaciones, ¿no? Deben desarrollarse una actividad de agua superior a 0,9. Todas resisten la presencia de oxígenos, porque como dijimos anteriormente, son aerobias estrictas, que las llamamos oxidativas recién, o aeroanaerobias facultativas, ¿sí? Y lo que tenemos que tener en cuenta es que no hay levaduras anaerobias estrictas. Por eso es que se pueden utilizar fácilmente en las fermentaciones de alimentos. Las temperaturas óptimas están alrededor de 25 a 30 grados centígrados, aunque algunas van a trabajar a temperaturas inferiores, algunas levaduras seleccionadas. En cuanto al pH, un pH de 4 a 4,5 estimula el crecimiento de la mayoría de las levaduras, y sabemos que se reproducen de forma asexual por gemación, ¿sí? Por eso que ahí tiene un dibujito arriba, una figura, donde se ve una de las levaduras reproduciéndose por gemación. Entonces decíamos que las levaduras aeroanaerobias facultativas, hay algunas que prefieren un metabolismo fermentativo, incluso en presencia de oxígeno, y después de una fase inicial de desarrollo y proliferación celular, pasan a utilizar la glucosa con producción de alcohol etílico y dióxido de carbono. Esto es lo que hacen las levaduras más importantes en las fermentaciones alcohólicas, como son Saccharomyces, Saccharomyces, Brettanomyces y alguna otra como Torulopsis. Hay otras que prefieren un metabolismo respiratorio, si hay oxígeno, pueden utilizar sustratos ya fermentados, dado que pueden tolerar distintas cantidades discretas de alcohol, no como las anteriores, y luego también lo pueden transformar a dióxido de carbono. Y en este caso tenemos a Cándida, Cluberomyces, la mayor parte de Pichia y Hanzola y algunas Torulopsis. Las que más nos interesan son las del primer tipo, ¿no? Que son las que van a trabajar prácticamente en todas las fermentaciones de interés en alimentos. ¿Qué pasa con las levaduras que decíamos que eran aeroanaerobias y que, como dijimos recién, que vimos que prefieren un metabolismo fermentativo, sin embargo tienen una fase inicial de desarrollo y proliferación celular en presencia de oxígeno? Entonces, en presencia de oxígeno, ¿sí? Van a utilizar los azúcares para producir dióxido de carbono más agua,
y van a producir masa celular. Es decir, que en este primer momento vamos a ver que en todas las fermentaciones que tienen oxígeno disuelto, va a haber una primera etapa en donde no va a haber una producción de etanol propiamente dicha, sino que las levaduras van a utilizar el oxígeno para producir masa celular, es decir, que van a crecer, ¿sí? Y luego, cuando se agote todo el oxígeno de la masa, ¿sí?, que estamos fermentando, ahí sí va a comenzar la fermentación propiamente dicha a dióxido de carbono y etanol, ¿sí? ¿Qué sustratos utilizan las levaduras? En general, las levaduras tienen a los azúcares como fuente energética principal. Las oxidativas, por ejemplo, las formadoras de película, oxidan los ácidos orgánicos y el etanol, y estas son las que van a contribuir en la producción de los sabores o aromas de los vinos. En el caso de Saccharomyces cerevisiae, es incapaz de hidrolizar el almidón y las dextrinas, es decir, que para fermentar va a utilizar distintos tipos de azúcares, y esta es la levadura más utilizada en las fermentaciones industriales. ¿Qué azúcares metaboliza Saccharomyces cerevisiae? Va a metabolizar sacarosa porque tiene una invertasa, ¿sí?, que se encuentra en el espacio periplásmico, como vemos en el dibujito. Esa invertasa, que es una enzima que va a hidrolizar la sacarosa en glucosa y fructosa, y luego entran a la célula de la levadura la glucosa y la fructosa. Ya sea proveniente de la sacarosa o directamente si se encuentran en el medio. Además, debido a que tiene una permeasa, va a utilizar maltosa y maltotriosa. En el caso de un tipo de levadura, que ya vamos a ver más adelante, va a utilizar, acá lo vemos mejor, la melibiosa. Esta melibiosa es un disacárido similar a la lactosa, pero con uniones 1,6 en vez de uniones 1,4 entre la glucosa y la galactosa, y este azúcar, debido a que tiene esta cepa, que es Saccharomyces pastorianus, esta cepa tiene la melibiasa, que es una enzima que rompe la melibiosa en galactosa y glucosa, es decir, que esta cepa sí, a diferencia de Saccharomyces cerevisiae, va a poder fermentar también melibiosa. En cuanto a la sensibilidad al alcohol de las levaduras, es muy importante porque justamente cuando se está fermentando los azúcares en cualquier tipo de fermentación alcohólica, llega un momento que el producto, que es el etanol, comienza a inhibir a las levaduras. Por lo tanto, es importante saber con qué levaduras estamos trabajando para conocer qué concentraciones de etanol podemos obtener al final de la fermentación. En general, dependiendo de la cepa y el estado fisiológico, el etanol va a empezar a ser tóxico a concentraciones entre 8 y 18%. Y esta tolerancia al etanol, entonces, de las levaduras está dada por la composición de los ácidos grasos de las membranas citoplasmáticas. Otro parámetro de importancia para las levaduras es la sensibilidad al dióxido de azufre. Es el dióxido de azufre que se agrega a las fermentaciones vínicas fundamentalmente, tiene un efecto inhibidor más intenso sobre las bacterias que sobre las levaduras. Entonces, para iniciar la fermentación, se adiciona dióxido de azufre que inhibe a las bacterias y entonces permite que las levaduras puedan comenzar la fermentación. Sin embargo, algunas levaduras son sensibles al dióxido de azufre, por tanto, para las fermentaciones vínicas se tiene que trabajar
con levaduras que sean resistentes al dióxido de azufre. Bueno, y bueno, la acción también depende del pH. Cuanto más bajo el pH, más activo es el dióxido de azufre contra los microorganismos, ¿no? Pero también más tóxico empieza a ser para las propias levaduras, dependiendo del pH también. Bueno, ¿qué géneros importantes tenemos? Hay distintas variedades de Saccharomyces. La variedad Ellipsoideus es una levadura que resiste altas concentraciones de alcohol, 16,8 grados Brix, y de dióxido de azufre. Saccharomyces rosei es muy resistente también al alcohol y al dióxido de azufre, pero no forma muchos ácidos volátiles, que en algunos casos esto es deseado. Estos son todas levaduras utilizadas en la producción de vinos. Y Saccharomyces bayanus u oviformis es la más resistente al etanol. Cuando buscamos resistencia, elevada resistencia al dióxido de azufre, tenemos Saccharomyces ludwigi, y Saccharomyces pombe puede realizar la fermentación maloláctica, que es una fermentación secundaria que se realiza en la producción de vinos. Entonces, para cada tipo de vino se van a seleccionar, y para cada condición de fermentación se van a seleccionar los géneros que resulten más adecuados. Bien, entonces en las bebidas alcohólicas las levaduras que van a trabajar son básicamente Saccharomyces cerevisiae, aunque como dijimos recién, para la producción de algunos vinos tenemos otras levaduras seleccionadas que se obtienen obviamente, como habíamos visto anteriormente, como cultivos iniciadores, ¿no? En esos casos se inhiben las bacterias nativas y se agregan los fermentos iniciadores. También van a actuar bacterias acidolácticas y bacterias acéticas. Acá no las mencioné las acéticas, pero también están presentes. Y las bacterias acidolácticas en algunos tipos de fermentaciones alcohólicas son deseables, mientras que en otros son indeseables, y obviamente la fermentación acética es indeseable en todos los casos de producción de bebidas alcohólicas, porque sabíamos que las bacterias acéticas van a utilizar etanol, el producto de la fermentación alcohólica, por lo tanto, y van a producir ácido acético, por lo tanto, esto modifica totalmente a la fermentación y es indeseado. Para inhibir, obviamente, las bacterias acéticas, lo básico es eliminar el oxígeno, porque sabíamos que las bacterias acéticas necesitan oxígeno para oxidar el etanol a ácido acético. Por lo tanto, en las fermentaciones es muy importante evitar la presencia de oxígeno. Dijimos que íbamos a centrarnos en cerveza para analizar la fermentación más profundamente, y vemos que la cerveza es el extracto fermentado de granos de cereales, principalmente de cebada, que han sufrido un proceso de malteado. Ya vamos a ver lo que es el proceso de malteado. Las características principales: un contenido de alcohol entre 2 a 6%, distintos colores que van desde el amarillo claro al negro, y una formación de espuma blanca al servirla. La producción de cerveza, dijimos, tiene distintos pasos. El primero es el malteado, segundo la maceración, la cocción, la fermentación y la decantación. Vamos a ir viendo cada uno de estos pasos. Bueno, acá no agregué, pero lo vamos a conversar. El malteado, ¿sí? El malteado básicamente lo que hace es permitir que el almidón de los granos se hidrolice para producir azúcares que, como vimos recién, puedan ser fermentadas por Saccharomyces cerevisiae.
¿Por qué? Porque dijimos que ni el almidón ni las dextrinas pueden ser fermentadas, por lo tanto hay que hidrolizar ese almidón a maltosa, maltotriosa o azúcares simples. ¿Cómo se obtiene esta hidrólisis? Con el malteado. El malteado es la germinación controlada de los granos de cebada, principalmente, hasta que la raicilla del grano alcanza más o menos el mismo tamaño que el grano propiamente dicho. ¿Qué pasa en este momento? En el grano, al comenzar la germinación, se van a activar, se van a expresar y activar una serie de enzimas que son las que necesitaría el grano para poder crecer en una plantita. Pero en este caso, esas enzimas, ¿sí?, que se producen en esa etapa de la germinación son las que vamos a utilizar para convertir el almidón en azúcares que puedan ser fermentados. Entonces, en general, acá en Mar del Plata, que hay muchas cervecerías artesanales, muchos de estos artesanos compran ya el grano malteado, ¿sí? Es decir, porque el grano se tiene que humedecer, alcanzar una cierta humedad, germinar y después se seca y después se puede comercializar malteado. En algunas cerveceras, por ejemplo, en Antares, hacen este proceso dentro de los establecimientos, ¿no? Bueno, el segundo paso es el macerado. En el caso del macerado, el objetivo es preparar el extracto con azúcares fermentables, aminoácidos, vitaminas. Todos estos componentes son necesarios para que crezca la levadura y que fermente y produzca dióxido de carbono y etanol. Entonces, la cebada malteada, que es la que comentábamos recién, se tritura, se mezcla con agua a temperatura controlada para lograr la hidrólisis de almidón por las amilasas y también la hidrólisis de las proteínas por las proteasas. Entonces, además de la cebada malteada, se puede agregar cebada no malteada y otros granos, por ejemplo, de maíz, de arroz, de harina de trigo, ¿sí?, que van a servir para darle características especiales a la cerveza. Y en algunos casos vamos a ver que la cebada, ¿sí?, se va a tostar, y este tostado es el que les va a dar, por acción de la reacción de Maillard, que ya vimos anteriormente, el color a las distintas cervezas. Es decir, que el tostado de los granos me va a producir el color. Ahora bien, una pregunta es, ¿se tuesta toda la cebada malteada? No, la respuesta es no, solamente un porcentaje de cebada malteada y tostada se va a agregar. ¿Por qué? Porque si yo tuesto el grano, es decir, hago un tratamiento térmico para que se desarrolle el color por reacción de Maillard, y además de otros componentes de la reacción también, estoy desactivando las enzimas, las estoy inactivando por calor, entonces no van a cumplir su función bioquímica en la maceración. Por lo tanto, lo que yo vaya a triturar va a ser una parte de la cebada malteada sin tostar, y una pequeña parte de, dependiendo del color que yo le quiera dar a la cerveza, de cebada tostada, malteada y tostada. Bueno, entonces, ¿qué enzimas van a actuar en la maceración para producir el mosto que se pueda fermentar por levaduras? Van a actuar en la hidrólisis del almidón alfa y beta amilasas, enzimas desramificantes y alfa-glucosidasa. También van a actuar para la hidrólisis del beta-glucano, carboxipeptidasa ácida, endo-beta-glucanasas, y para hidrólisis de proteínas, proteasas. Todas estas
son, digamos, componentes del grano, ¿sí? De cebada y de los otros granos que yo esté utilizando. Bueno, entonces en el proceso de maceración vamos a tener la infusión, donde se van a extraer todos estos componentes y se van a empezar o sea, va a haber actividad de todas estas enzimas, y luego va a haber una cocción a una temperatura programada. ¿Por qué la temperatura, perdón, hoy se me pasó, bueno, no quiere volver para atrás. ¿Por qué la temperatura es programada? En general, ¿sí? Se va colocando distintos tiempos y temperaturas para que vayan actuando todas esas enzimas que mencionamos recién a su temperatura óptima y logremos un mosto con las características deseadas. En algunos casos, en algunas, digamos, actualmente, ya no se hace un escalonado de temperaturas, sino que se trabaja con una única temperatura, ¿sí? Y dependiendo, o sea, siempre y cuando yo esté trabajando con determinado tipo de granos y características de grano, es decir, que en algunos casos es necesario un escalonado de las temperaturas de maceración, y en otros casos se puede trabajar con una temperatura única, como lo hacen en Antares, ¿sí? Que si vamos a visitarlo, vamos a ver que ellos trabajan con una única temperatura. Bien, entonces luego del macerado vamos a hacer una cocción, ¿sí? Una vez que la sacarificación, es decir, que la transformación de almidón en azúcares ha llegado a un punto deseado, se separa el extracto acuoso del residuo del grano y se calienta, se cuece, y es en este punto en donde se va a agregar el lúpulo, ¿sí? El lúpulo es la flor, ¿sí? De Humulus lupulus, que tiene la característica de tener una serie de compuestos terpenoides, alfa, ácidos, beta, ácidos, humulonas y lupulonas. Todos estos compuestos terpenoides tienen sabor amargo. Y durante la cocción, ¿sí? Se va a producir una isomerización de los alfa ácidos a isoalfa ácidos, que son aún más amargos. Se va a concentrar el extracto y se va a disminuir la carga microbiana que traía. Se van a inactivar las enzimas que hablamos anteriormente. Se van a desnaturalizar y precipitar las proteínas no deseadas, porque nosotros lo que queremos en el mosto son los azúcares, que son los que van a utilizar las levaduras, además de otros nutrientes propios que quedan en el extracto. Se van a eliminar algunos compuestos volátiles no deseados y se va a desarrollar compuestos que dan sabor y color, ¿sí? Acá también tenemos, durante esta cocción, una acción del calor para producir también reacción de Maillard, ¿no? Bueno, en el caso de las cervezas, antiguamente, ahora no tanto, porque algunas levaduras seleccionadas que se utilizan, que son algunas acá en Argentina, se utilizan unas levaduras importadas, ya no se clasifican en lager y alé, pero antiguamente las levaduras más utilizadas eran para producir la cerveza lager, que es de color amarillo ámbar, de fermentación baja y que se trabaja a una temperatura entre 6 y 15 grados. Fermentación baja vamos a ver que es porque las levaduras no están en superficie, sino que van al fondo del fermentador. Estas levaduras, Saccharomyces pastorianus, es una levadura que fue encontrada en una cervecera danesa, Carlsberg, y esta básicamente es una levadura derivada de Saccharomyces cerevisiae, que tiene prácticamente un 60% de identidad con Saccharomyces, pero que es un híbrido entre Saccharomyces, es una levadura híbrida entre Saccharomyces cerevisiae y otra Saccharomyces desconocida. Es decir, que ese otro porcentaje, que es un 40%, que tienen en el genoma distinto de Saccharomyces, es la que le da estas características especiales y distintivas respecto de Saccharomyces cerevisiae.
que produce las cervezas Alé, que producen una fermentación alta con temperaturas mayores a las que mencioné recién, entre 15 y 22 grados centígrados. Bien, durante el proceso de fermentación, además de etanol y dióxido de carbono, se van a producir otros subproductos que se obtienen por fermentación secundaria, que no es la fermentación principal, que es la que realiza la levadura para obtener energía. Vamos a tener una fermentación secundaria que me va a dar ácido acético, succínico, láctico, ácido caproico y alcoholes superiores, ¿sí? Estos alcoholes superiores son los que se tienen que tratar de evitar en la fermentación y son los que se producen cuando la fermentación alcanza temperaturas muy altas, y estos son los que normalmente nos dan dolor de cabeza, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tomamos estas cervezas artesanales, en donde no tienen una temperatura controlada generalmente durante la fermentación, pueden producirse estos alcoholes superiores y que algunos sí tienen que ver con un perfil aromático, pero otros en general no son deseados porque producen esos efectos, digamos, que no son bien aceptados en las cervezas artesanales. Bueno, además se producen ésteres y dicetonas, todo esto forman parte, obviamente, del aroma y el sabor. Bueno, entonces, en el proceso de fermentación de la cerveza, bueno, ojalá que vayamos a la fábrica de Antares, porque ahí veríamos todo esto que mencioné en los primeros pasos del proceso, pero además veríamos que ellos tienen un fermentador chiquitito, ¿sí? En donde ahí van a activar, ¿se acuerdan cuando hablamos de cultivos iniciadores? Ellos van a comprar afuera estas levaduras que vienen liofilizadas y las van a ir escalando en ese fermentador para que luego puedan inocular los fermentadores grandes. Entonces en ese fermentador las levaduras se van a reproducir y luego se van a inocular los fermentadores grandes. Y ahí se va a iniciar la fermentación primaria, en donde las levaduras van a transformar el mosto sacarificado para producir dióxido de carbono y etanol. Esta fermentación va a durar de aproximadamente 2 a 5 días, dependiendo del tipo de levadura, van a ser temperaturas entre 10 y 20 grados centígrados, y ahí vamos a ver que las levaduras van a ir moviéndose dentro del fermentador, debido a que al producir etanol y dióxido de carbono, el dióxido de carbono en una burbuja las va a hacer subir, ¿sí? Y luego se desprende el dióxido de carbono y vuelven a bajar, y de esta manera los fermentadores, vamos a ver, en general, los fermentadores de otros tipos de fermentaciones tienen paletas para mover, ¿sí? Durante el proceso, pero en este caso, las características que tiene la fermentación por levaduras hace que ellas mismas, ¿sí? Muevan el líquido. Es decir, que uno, si lo pudiéramos ver, veríamos que está como en ebullición, porque hay burbujas de dióxido que se están liberando en superficie. Esto comienza luego de un tiempo que dijimos, ¿se acuerdan? Que era cuando la levadura es inoculada en el tanque grande y ahí comienza a realizar una fermentación oxidativa, utilizando el oxígeno que haya disuelto para producir biomasa. Una vez que consume todo el oxígeno, es que comienza la producción de etanol. Luego de estos 2 a 5 días, en donde vamos a ver que disminuyen los azúcares y aumenta la producción de etanol, va a haber un periodo de 2 a 8 semanas que se puede realizar
donde vamos a tener una fermentación secundaria, donde se baja la temperatura, y ahí son los momentos en donde vemos la mayor producción de metabolitos secundarios, que son estos los que le dan las características organolépticas. Además también va a haber desaparición de sustancias con aromas y sabores desagradables, como el diacetilos que mencionamos anteriormente, la aparición de otros alcoholes y ésteres que contribuyen al sabor y aroma, y la disminución de las combinaciones proteínas-taninos, porque si hay muchas proteínas, ¿sí? En el mosto, al unirse con taninos van a precipitar las proteínas y van a dar borras, ¿sí? Esto se va eliminando o disminuyendo durante esta fermentación secundaria, y vamos a ver que al final del proceso de fermentación, en el fondo del fermentador, que tiene un fondo cónico, ahí se van a encontrar todas las borras, estas precipitaciones de proteínas y taninos, y las propias levaduras, porque cuando se completa la fermentación caen al fondo. Bueno, después de la maduración, ¿sí? Vamos a tener lo que se llama la